Vayamos a nuestras Biblias en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y si ya lo tiene, voy a leer yo los versículos 24 y 25. Y sobre este asunto vamos a estar meditando el día de hoy. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice por allí el fragmento de una carta lo siguiente. Dice: ojalá que ya estuviera entre las fieras, las que están listas para devorarme. Bien espero que dentro de poco tiempo las encuentre tal como deseo que sean, crueles y dispuestas a destrozarme rápidamente. Pero si no se abalanzan sobre mí y me desgarran, entonces con bondad habré de incitarlas para que no me dejen a salvo, como ya a varios cristianos han dejado, sino que rápido me despedacen y me devoren. Perdónenme por hablar así. Bien sé lo que necesito. Apenas ahora comienzo a ser un discípulo de Cristo. No siento apego por lo visible ni por lo invisible, de lo cual el mundo se asombra. Para mí es suficiente llegar a tomar parte con Cristo. Que el diablo y los hombres malvados me aflijan con toda forma de dolor y tormento, con fuego y con la cruz, con la lucha contra fieras salvajes, con el desparramamiento de los miembros y los huesos de mi cuerpo. Todas esas cosas las tengo en poca estima, si al menos llego a disfrutar de Cristo. Solo oren por mí para que me sea dada fortaleza interna y externamente, no solamente para hablar o escribir estas cosas, sino también para cumplirlas y poder soportar. Deseo no solamente ser llamado cristiano, sino en verdad ser hallado como tal. Esto, mis hermanos, es un fragmento de la carta de Ignacio a Roma. Ignacio fue alumno del apóstol Juan y estas palabras las escribió mientras iba camino precisamente a Roma, donde iba a ser puesto en el Coliseo para morir despedazado por fieras salvajes. Cuentan que los soldados romanos que le transportaban hacia Roma le repetían constantemente de qué manera iba a morir, pero él no demostró ningún miedo, sino ánimo y gozo, porque pronto estaría en la presencia de su Señor. En efecto, Ignacio murió como mártir de la manera que esperaba, según su propia carta. Era el año 111 después de Cristo, en el año 12º del emperador Trajano. Mis hermanos, el cristianismo desde su comienzo fue determinado por su mismo fundador como un camino de autonegación y sacrificio. Ese verso o esos versos que leímos, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Autonegación y sacrificio. Mis hermanos, estas palabras de nuestro Señor aparecen en el Evangelio de Mateo en dos ocasiones de manera casi idéntica. Aquí en este capítulo 16 y anteriormente allá en el capítulo 10 también. Y es que en ningún momento, mis hermanos, el Señor engañó a sus discípulos prometiéndoles otra cosa en esta tierra que no fueran sufrimientos. Hoy en día, mis hermanos, es diferente. Muchos enseñan
que ser discípulo de Cristo es aspirar a riquezas, a comodidades, a vivir como hijos del Rey, dicen algunos, y quienes esto enseñan son seguidos por multitudes que, como toda la gente de este mundo, buscan exactamente eso. Pero el Señor Jesús nunca, mis hermanos, nunca permitió que su grupo de discípulos llegara a pensar tal cosa. Más bien, Él fue el ejemplo del camino que ellos iban a seguir. El Señor Jesús les advirtió: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Sin embargo, mis hermanos, los discípulos del Señor, hay que decirlo, no siempre entendieron cuál era la demanda que Cristo les hacía al ser llamados como seguidores de Él. Y en este pasaje de hoy, de Mateo 16, del que le voy a pedir que tenga abierta su Biblia allí, bueno, tenemos una de estas ocasiones, mis hermanos, una de estas ocasiones. Realmente esta fue una ocasión donde vamos a ver cómo Pedro estaba completamente extraviado de la visión de su Señor en cuanto al propósito al que fue llamado, lo cual sin duda suele suceder a muchos discípulos en la actualidad también. Mire, el Señor Jesús va a aprovechar esa ocasión de confusión, de ignorancia de Pedro, para darnos claramente los requisitos, por decirlo de esa manera, que se requieren de un discípulo del Señor. Ahora, déjeme ponerle un poco en el contexto de esta historia para poder entender al final las palabras de Cristo, que vamos a ver con más detalle un poco más adelante, esos requisitos del discipulado. Déjeme primero poner en contexto, déjame decirle que este capítulo 16 de Mateo es famoso, sobre todo es identificado, mis hermanos, por muchos, porque contiene lo que se ha llamado la confesión de Pedro, que usted sabe que, pues para los católicos, por ejemplo, tal vez sea este el pasaje más importante para la existencia de ellos, de la Iglesia Católica, precisamente por esa confesión que hizo Pedro y por las palabras que el Señor Jesús le dijo a continuación. Claro que la Iglesia Católica lo entiende a su conveniencia, pero bueno, aquí fundamentan esto. Aquellas palabras de Pedro, dice el capítulo 16, verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, mis hermanos, es importante que ustedes no pierdan de vista estas palabras, este pasaje, ténganlas allí en mente, porque esto nos va a ayudar a entender la actitud que a continuación Pedro va a asumir. Mire, después de estas palabras, ahí en el verso 21 se dice que a partir de este momento comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, mis hermanos, yo quiero decirles que la frase clave de este versículo 21 es la frase: le era necesario.
Miren, que Jesús fuera a Jerusalén aquella Pascua era más que solamente cumplir con una costumbre judía, o que la devoción de estar en aquella ciudad elegida por Dios para todas las festividades hebreas. Aquella ocasión que el Señor subió a Jerusalén, Él declara que le era necesario. Mis hermanos, esta ocasión era especial porque allí, esa semana, Él iba a ser apresado, golpeado, puesto en la cruz. Al tercer día Él se iba a levantar de la tumba. Esto, mis hermanos, le era necesario porque Él había venido a este mundo precisamente a eso. El Señor había declarado una y otra vez que Él había venido a realizar la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre, mis hermanos, exactamente era esta: que el Hijo diera su vida en rescate por el mundo. Sin embargo, mis hermanos, Pedro y el resto de los discípulos no habían entendido todavía esto. Así que casi de inmediato, ante esta declaración del Señor de que Él era necesario ir a Jerusalén, sufrir a manos de los líderes religiosos, morir y resucitar, casi de inmediato que Cristo hizo esta declaración, dice la Escritura que Pedro reaccionó de manera impulsiva, dejándose llevar por sus ideas equivocadas. Dice el versículo 22, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Bueno, la actitud de Pedro, mis hermanos, no solamente fue impulsiva, me parece que además fue totalmente irreverente para alguien que acababa de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, porque al parecer Pedro, mis hermanos, físicamente tomó al Señor y de alguna manera le llevó aparte del grupo, y entonces comenzó a exhortarle de una manera firme según sus cerradas palabras. Ahora, si usted ve el versículo 23, ese versículo 23 nos indica que Pedro iba detrás del Señor hablándole, y esto a mí me da a entender que probablemente le iba sujetando de los hombros y le iba hablando al oído, diciéndole que no era posible que él fuera a morir. Porque ese versículo 23, cuando reacciona el Señor, dice: pero él volviéndose, dio la vuelta el Señor. Mis hermanos, Pedro, al escuchar estas palabras de Cristo acerca de su muerte, se preocupó. Que Dios tenga misericordia de ti, Señor, que esto que has dicho nunca suceda, ni te va a suceder. Esta manera de hablarle al Señor indica que Pedro no entendía que era necesario que Jesús muriera. Él aún seguía pensando en Jesús como en un Mesías guerrero, un Mesías libertador. Por lo tanto, era imposible que él muriera, como lo estaba diciendo. Las palabras de Pedro reflejan eso, esa idea. Pero ese verso 23 dice que el Señor se volvió y cara a cara enfrentó a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mis hermanos, Pedro, por su incapacidad para entender las cosas espirituales, fue usado por el diablo como instrumento para tentar al Señor nuevamente. Y entonces el Señor le reprende por esa falta de visión espiritual, porque no pones la mira en las cosas de Dios, le dijo el Señor, sino en las cosas de los hombres. La visión humana, carnal, que solamente busca las cosas que le satisfacen, que le convienen a su interés personal,
Las cosas de los hombres, como las llama el Señor, tienen que ver con esos deseos del corazón no redimido, desligado de Dios, inmerso en los asuntos que le son valiosos a ese corazón pecador. Mis hermanos, un hombre con una visión así no es útil para las cosas de Dios. En cambio, sí es útil para el diablo. Pero mire, si Pedro reaccionó rápido ante las palabras del Señor y le reconvino, el Señor también reaccionó de manera instantánea. Jesús no pierde tiempo en pensar las palabras que Pedro le está diciendo. Esa tentación que el diablo está poniendo en los labios de Pedro debe hacer que Cristo piense en renunciar a la muerte. Esta idea es desechada de inmediato por Cristo, pues para las cosas de Dios era absolutamente necesario que Cristo fuera a la cruz. Así que el Señor no se entretiene siquiera en pensar en lo que Pedro le está diciendo. Él de manera inmediata lo identifica como una tentación del diablo. Apártate de mi vista, Satanás, le dice. Palabras duras de Cristo para Pedro. Como dice Hendriksen en su comentario, quien acababa de ser llamado la roca por el mismo Señor, tú eres Pedro, tú eres una roca y sobre ti, ese que había sido llamado roca en un instante después se convirtió más bien en una piedra de tropiezo. Mis hermanos, es en este contexto que el Señor va a considerar necesario también que ellos, sus discípulos, entiendan de manera clara que hay cosas que son necesarias, que no están sujetas a nuestro parecer, sino a la voluntad divina. Y el hecho de ser discípulos de Cristo y el costo que ello conlleva, mis hermanos, es una de esas cosas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en esta corta frase, mis hermanos, el Señor nos dice las tres demandas del discipulado, los tres requisitos para quienes quieran ir en pos de Cristo. No estamos hablando, aclaro esto, de requisitos para la salvación. Más bien estamos hablando de los requisitos de la vida cristiana, de lo que aquellos que han tomado la decisión de ser sus discípulos deben seguir. Y quiero explicar con más detalle cada uno de ellos. Mire, el primer requisito que el Señor manifiesta es: niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Cristo, niéguese a sí mismo. Ahora, esta frase, mis hermanos, significa renunciar a uno mismo. Es decir, renunciar a nuestro ego. Y eso, mis hermanos, es más que renunciar a nuestros bienes. Como parece que lo entendió aquel joven rico, a quien Jesús le había dicho que diera todas sus riquezas a los pobres y luego viniera y lo siguiera a él. Negarse a sí mismo es más que eso. Negarse a sí mismo es romper, escuche esto, cualquier nexo, es romper cualquier nexo que haya con mis propios intereses. Es renunciar a mis deseos. Esta característica, mis hermanos, de los verdaderos discípulos, hace que toda su vida esté enfocada en los intereses de arriba y no en los propios. Lo que le acababa de pasar a Pedro, ¿verdad? Pedro deseaba, le convenía que Cristo fuera aquel Mesías, guerrero, rey, pues porque Pedro iba a estar a la mesa con él. Yo creo que Pedro ya hasta se visualizaba con Cristo gobernando, le convenía. Pero el Señor dice que tienes que negarte a ti mismo. Esos intereses personales tienes que ponerlos a un lado
y en su lugar deben estar los intereses de allá arriba, que es lo que Cristo tenía en su mente. Mire, aún la vida en este cuerpo, deja de ser algo que deba atesorar para mí y se convierte más bien, mis hermanos, esta vida en un sacrificio para la honra del Señor. Esto es lo que había, mis hermanos, en el corazón de aquellos mártires cristianos que despreciaron sus propias vidas hasta la muerte con tal de glorificar a su Señor. Mire, cuando yo leía esta porción de la epístola de Ignacio que leía al principio, cuando usted la lee fuera de este contexto del que estamos hablando, a veces puede parecer exagerado que un hombre deseara ir a ser despedazado por las fieras. Pero cuando entendemos todo esto, mis hermanos, me parece que toma su lugar correcto, porque aún esta vida que tenemos aquí, si no sirve para honrar a Cristo, no sirve para nada. Esto es lo que había en el corazón de aquellos primeros mártires. Cada uno de los discípulos del Señor llegó a entender esto sin duda, y cada uno de ellos abandonó su propio interés para ganar a Cristo. Usted sabe que casi cada uno de los discípulos fue martirizado después de haber dejado todo lo que ellos tenían como de valor en este mundo para seguirlo a Él, pero no les importó. El mismo apóstol Pablo abandonó esa promisoria vida como rabino, renunció a las comodidades y reconocimiento que pudo haber obtenido y marchó en esa vida de sufrimiento por causa del Evangelio de Cristo, porque él consideraba que eso era más valioso que lo que pudiera tener en este mundo. Mis hermanos, estos requisitos, quiero que usted lo sepa, permanecen vigentes. Y tú que me escuchas, no puedes seguir a Cristo si no has renunciado a tu yo, a tu ego, a tus deseos. Si no te has negado a ti mismo, tú no eres digno de tu Señor. Sin duda que el cristianismo pone el listón lo más alto posible. Me parece que no hay ninguna religión que demande algo como esto, una renuncia absoluta. Pero el Señor eso es lo que está demandando de quienes han de ser sus verdaderos seguidores. Mire, la segunda demanda para ser un discípulo de Cristo es tome su cruz. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. La cruz de la que se habla aquí no es la cruz del creyente. Cuando dice tome su cruz, no está hablando de tu cruz personal, sino de la cruz de Cristo. Y vale la pena aclarar esto, porque hay gente que habla acerca de llevar su cruz. Tal vez usted lo ha escuchado, pues es la cruz que me tocó llevar, y están pensando en cosas como alguna enfermedad, algún problema familiar, alguna circunstancia adversa en sus planes personales, etcétera. Pero nada de esto es lo que Cristo tiene en mente. Mis hermanos, es necesario saber que Cristo está hablando de la cruz de Él mismo, lo cual significa que el hecho de estar asociado con Él es lo que va a traer sufrimiento a tu vida como discípulo del Señor. Y el discípulo debe saber que esto es algo inevitable, que además ya está incluido en el hecho de ser seguidores del Señor, es decir, que no es algo negociable y tampoco es evitable. Ciertamente, no todos los cristianos van a morir martirizados, usted lo sabe, pero todos deben estar dispuestos, si ese fuera el caso. Para muchos de nosotros, tal vez, mis hermanos, el caso de morir como mártires nunca llegue, tal vez nunca llegue, pero sin duda habrá muchas otras maneras en que el mundo traerá dolor a tu vida por estar asociado con tu Señor y por obedecer sus mandamientos. No lo dudes.
Mire, la cruz en la mente de los apóstoles y de la gente del tiempo de Cristo estaba asociada no solamente con una muerte espantosa y dolorosa, sino además la asociaban de manera inmediata esa palabra con un asunto de vergüenza pública, burla, escarnio. Pues para los cristianos llevar la cruz de Cristo, mis hermanos, no solamente es la posibilidad de morir martirizado, sino también de esto, de sufrir burla pública, vergüenza, escarnio de este mundo. Si tú decides cumplir los mandamientos de Cristo, no faltará quien te tome por fanático, quien te exponga al ridículo delante de los demás, quien te menosprecie. Mire, el apóstol Pablo nos describe lo que tal vez sea el más exacto cuadro de lo que la cruz significa, tomar tu cruz significa. Él dijo, 1 Corintios 4, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Sin duda, mis hermanos, que Pablo había experimentado en su vida llevar la cruz de Cristo. Déjame decirle que el pasaje paralelo de Lucas, donde Cristo dice, niegues a sí mismo y tome su cruz. Lucas dice, tome su cruz cada día. Lo cual, mis hermanos, nos amplía aún más la dimensión de lo que esto significa y nos lleva al plano de lo cotidiano. No solamente estamos hablando de grandes sacrificios. Uno más bien debe estar dispuesto, mis hermanos, a arrostrar, si no los desprecios de cada día, los insultos, el menosprecio, la burla, todo eso cada día, no solamente a morir algún día por causa de Cristo, si ese fuera el caso, sino cada día llevar todas estas cosas, mis hermanos, por el simple hecho de estar asociados con nuestro Señor y debiéramos estar dispuestos a ello. Todas las cosas que al ser obediente a tu Señor pudieran acarrear sobre ti vergüenza o desprecio. Tú sabes que hemos sido advertidos de eso, estamos dispuestos a llevarlo a cabo. Yo espero que tú no te avergüences y prefieras mejor no hacer caso a los mandamientos del Señor, o que pongas tus ojos en las cosas de esta tierra y te pierdas de vista de las demandas del cielo, porque mi hermano, para ti como discípulo de Cristo esto es lo importante. El tercer y último requisito es, y sígame. Esta última demanda es posible, mis hermanos, solamente si las dos anteriores se han satisfecho. Si usted ya ha renunciado a su yo y se ha tomado la decisión de tomar la cruz de Cristo por el resto de su vida cada día, entonces usted ya está listo para seguir al Señor. Mire, ser discípulo en aquellos tiempos era más que solamente aprender algunas cosas de un maestro. Realmente ser discípulo quería decir llegar a ser como ese maestro por medio de la imitación.
amar a Cristo, seguir sus pasos, obedecerlo. En resumen, mis hermanos, ser como Él demanda estar dispuestos a la renuncia completa de uno mismo, al máximo sacrificio, pero déjeme decirle que sin duda vale la pena. Seguir a Cristo y ser como Él, amarlo, obedecerlo, requiere que tú estés completamente convencido que hayas tomado la decisión de estas dos cosas: renunciar a ti mismo, a tus intereses personales, y estar dispuesto a ir al sacrificio si es necesario. Y eso, mis hermanos, déjeme decirle que vale la pena. Si tú lo ves a través del vidrio de los intereses humanos, tal vez pienses que es exagerado, que es demasiado lo que se te está pidiendo. Pero si tú lo ves a través del vidrio de las cosas espirituales, sin duda que vale la pena. Seguir a Cristo, mis hermanos, es aspirar al máximo bien, a la vida eterna con Dios. Pero por el contrario, no hacerlo, por el contrario, no seguir a Cristo, es preferir entonces seguir amando este mundo y toda su escala de valores y satisfacciones, pero el final de ello, mis hermanos, se traduce en una muerte eterna. Por eso es que el Señor agrega a continuación las siguientes palabras, versos 25 y 26, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mis hermanos, ciertamente el día del juicio, para aquellos que amaron más este mundo, en ese día, mis hermanos, para ellos no habrá nada que puedan dar a cambio por sus almas. Cuando ellos escuchen cuál es su sentencia, tal vez piensen que pudiera haber algo que ellos pudieran dar a cambio por sus almas, pero la palabra de Cristo dice que no hay nada que ellos puedan ofrecer. Su destino ya estará sellado por la eternidad. Entonces ellos se darán cuenta de que su elección ha sido la equivocada. De manera, mis hermanos, que si tú quieres salvar tu vida, debes estar dispuesto a perder esta vida terrenal, a renunciar a ella. Si tú amas más estas cosas de aquí, está bien, disfrútalas, pero va a llegar el día en que te puedes arrepentir por la eternidad de haber tomado la decisión equivocada. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando del asunto de ser seguidores de Cristo. Pero solamente quien es un verdadero creyente en Cristo puede seguir estos pasos y los anhela. Si tú estás amando más este mundo, tal vez, mi hermano, no seas un verdadero discípulo de Cristo. Hoy, mis hermanos, que vamos a tomar la cena, la mesa del Señor, tú debes recordar estas cosas. Yo sé que tú ya las has escuchado antes, pero bien vale la pena tenerlas presentes el día de hoy. Ser discípulo del Señor es un gran privilegio, el más grande privilegio de todos, pero también demanda grandes cosas. Y sin embargo, mis hermanos, vale la pena por mucho haber elegido seguir a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos muestra el camino correcto, Señor. Sin duda es un privilegio, Señor, enorme que tú nos hayas considerado, Padre, para ser discípulos tuyos. Que tú, Señor, hayas puesto en nuestro corazón el deseo, Señor, de renunciar a todas las cosas pasajeras de este mundo, a nuestros intereses, Señor, personales. Padre, que en el corazón de cada uno de mis hermanos esto sea una realidad. Señor, tu palabra nos lo recuerda hoy. Y nosotros, Señor, en este momento que vamos a tomar el pan y el vino, Señor, recordamos cuál fue, Padre, tu voluntad al venir a este mundo, hacer la obra de tu Padre, morir por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Gracias, nuestro Señor, por haber enviado a tu Hijo a dar su vida por nosotros y podernos hacer discípulos y seguidores tuyos, Padre, que te podamos glorificar cada día de nuestra vida
en este sentido, Padre, que tú nos demandas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos todo. Amén.